Realizar esta noticia de la nueva captura del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Él es uno de los más cercanos aliados a la líder opositora María Corina Machado, detenido nuevamente apenas horas después de ser liberado de la prisión del Helicoide, acusado de violar las condiciones de su excarcelación. El anuncio se hizo en la madrugada de este lunes. La Fiscalía de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, hizo declaraciones al momento de salir del Helicoide. Aquí se las voy a poner para que ustedes escuchen su crimen, para que sepan de qué lo están acusando. Escuchen. Fue 9 meses preso, 10 meses escondido en la clandestinidad, año y medio sin ver a mis hijos, pero con la convicción de que este es un gran país y de que de esto vamos a salir y que vamos a lograr una Venezuela de democracia, de libertad, de justicia, de pluralismo, de convivencia. Que me dicen que quieren reconciliación, yo te lo compro. Yo quiero reconciliación, pero con la verdad por delante. Si aquí el pueblo se manifiesta y toma una decisión, respeta esa decisión. Si aquí hay partidos políticos con unas autoridades legítimamente escogidas, respeta a esos partidos políticos, respeta las reglas de juego y Venezuela será el gran país que todos soñamos. Lo que falta. Así es, esas fueron las palabras del señor Juan Pablo Guanipa, liberado. Unos minutos después de su liberación había una gran multitud ahí para recibirlo y eso es lo que dijo. Ahora, el hijo de Guanipa explica qué sucede cuando ya están reunidos en familia. Él ya había hecho esas declaraciones. Se va con varios familiares y parece que otras personas que también temían ser detenidos. Esta es la descripción de cómo se lo llevan. Este es el hijo de Guanipa explicando esa situación. Para el mundo entero, que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Bueno, ya basta de tanta represión. Tenemos con nosotros al analista de esta hora, a Juan Amalio Gratero. Él es de 20 Venezuela, abogado, conocedor, por supuesto, de este tema. Bienvenido al programa, José Amalio. Gracias, Sandra. Un placer estar en tu programa, José Amalio Graterol, aquí. Bueno, mira, lo que estamos viendo es el miedo del régimen. El régimen está aterrado en Venezuela porque hay una orden de la administración Trump de que tiene que liberar a los presos políticos, a los secuestrados políticos que tienen en las mazmorras allá en Venezuela, y al líder Juan Pablo Guanipa, aliado absoluto de María Corina Machado, le dan una orden de excarcelación donde dice que tiene 2 medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad que consisten en la presentación periódica ante el tribunal cada 30 días y la prohibición de salida del país. Cumple. Ninguna declaración que haya dado Juan Pablo Guanipa sirve para revocar la medida. Pero escuchemos el nivel de cinicismo de Diosdado Cabello, porque esto hay que oírlo, José Amalio. Estas fueron las declaraciones. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida, nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a las calles, llamando, este país quiere paz. Es una oportunidad que se les está haciendo. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Aquí están unos compañeros del 4 de febrero. Aquí están. Un 19 de abril del año 97 se reunieron con el comandante Chávez allá en Carabobo, ¿verdad, Iris? ¿Verdad, Freddy, que estaba ahí también? ¿Quién más estaba allá en esa reunión? Luis Reyes, seguramente. Bueno,
Por ahí vamos ya para que escuchar más el cinicismo de este hombre. Dice que habían 897, que ahora son 896, que él salió bueno, él lo puso en sus palabras como que el señor estaba tratando de llevar a un caos en el país cuando lo único que dijo es que quería democracia. Mira cuánto constatan esas palabras, tu observación de lo que tiene es miedo ese régimen. Te pregunto, José Amalio Graterol, ¿qué efecto, qué consecuencia pudiera tener este secuestro? Porque ni siquiera es algo oficial, aunque él lo está admitiendo, el señor Diosdado Cabello. ¿Qué efecto puede tener esto sobre los acuerdos que tiene Delcy Rodríguez con Marco Rubio y el presidente Donald Trump? Bueno, veíamos las declaraciones del senador Scott diciéndole que ese no es el trato, que eso no es lo que han acordado con los Estados Unidos. Eso nos hace entender a los venezolanos que fue Diosdado Cabello quien secuestró a Juan Pablo Guanipa porque no le gusta que se hable con la verdad, porque no le gusta que Juan Pablo Guanipa le haya dicho al país y al mundo que en Venezuela sí queremos conciliación, pero queremos una conciliación con la verdad. Pero tan amenazante, el 28 de julio. Pero tan amenazantes son esas palabras, que queremos con la verdad por delante, una democracia, paz para Venezuela, libertad, tan amenazante. Porque ellos están tendiendo un hilo, ellos saben que son provisionales, ellos saben que ya se les acabó esa supremacía que tenían sobre el pueblo venezolano y están tratando de ganar tiempo y no les conviene a un líder político de la talla de Juan Pablo Guanipa, aliado fundamental de María Corina Machado, hablando con la gente, diciendo la verdad, diciendo que en Venezuela tiene que haber paz y conciliación. A él le parece que eso es embochinchar el país porque él ha sometido a la gente a su misión. Este señor Diosdado Cabello es el ejecutor de la persecución de los venezolanos y el asedio a la sociedad civil venezolana. Él es quien sistemáticamente con grupos parapoliciales genera terror en Venezuela y no le gusta ver a un dirigente como Juan Pablo Guanipa hablando de libertad, de democracia, de un país con Estado de Derecho. No les gusta escuchar la verdad. Lo que tenemos que dejar claro es que Juan Pablo Guanipa en ningún momento incumplió con ninguna de las medidas de coerción personal que le había impuesto el tribunal, porque no le había tocado irse a presentar al tribunal y no ha salido del país. Por lo tanto, podía declarar. Además, imponer una medida que sea que no puede alguien declarar a los medios de comunicación es violatorio de los derechos humanos y es una medida absolutamente ilegal, porque la libertad de comunicación, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido internacionalmente. Por lo tanto, no pueden imponer medidas que le digan a alguien no puedes declarar sobre absolutamente nada cuando precisamente es un preso político, que está preso por haber declarado, que está preso por haber acompañado a María Corina Machado en esa gesta histórica de las primarias y de la gesta histórica del 28 de julio. Entonces, lo que tienen es miedo, terror de que el país vea que hay libertades para poder declarar y decir las cosas como son. Eso es lo que tienen, miedo. No hubo un tal revocatoria de medida, lo que hubo fue un secuestro nuevamente con Juan Pablo Guanipa y en estos momentos tenemos la información de que fue llevado a su casa para ser privado de libertad arbitrariamente en su propia residencia. Pero bueno, en Maracaibo, Estado Zulia. En estos momentos está en su hogar. En este momento las informaciones que tenemos es que fue privado de libertad en su residencia. Ok, está horrible, pero por lo menos está en su casa y sabemos que no lo están abusando, porque en esas mira, me erizo, la verdad que me has dado tremenda noticia, yo no estaba consciente de esto, hasta el momento, según yo tenía entendido, no habían dado fe de vida, el hijo estaba pidiendo fe de vida, y al menos si está en su hogar, sabemos que no lo están torturando como hacen. Él cuando salió se veía bastante sano, a diferencia de otros presos políticos que vimos que salieron trastornados después de la detención. Me imagino que eso de permitirle tener esa detención en su hogar se debe pues precisamente a estos acuerdos. Alguien habrá llamado. Se debe a la presión, absolutamente a la presión de los Estados Unidos. Ahora, pero como decimos en Venezuela, preso ni en tu casa. No, ¿Por lógico. qué tiene que estar preso lógico. Rocha? ¿Por qué tiene que estar preso Juan Pablo Guanipa? ¿Por qué razón? Porque dicen la verdad, porque hablan al país, porque la gente cree en lo que ellos dicen, porque la gente cree en María Corina Machado. Esa es la razón por la cual debe estar preso. Ni siquiera en su casa tiene que estar preso Juan Pablo Guanipa, ni ninguno de los secuestrados políticos que este régimen ha llevado a prisión sencillamente porque actuaron en favor de la democracia el 28 de julio. Entonces,
la situación que tenemos es, si bien es cierto, hay un acuerdo con los Estados Unidos y medianamente se ve que Delcy Rodríguez está secundando ese acuerdo y está llevando a cabo las instrucciones de los Estados Unidos, hay actores como Diosdado Cabello, como Gran Cuartiaga, que es el torturador de Venezuela, que no están jugando en esa operación que ordenan los Estados Unidos, sino que están tratando de seguir con la represión, seguir con la tortura, seguir dañando a los venezolanos, seguir con el terrorismo de Estado para obligar a la gente que sea sumisa. Y el pueblo venezolano se niega a ser sumiso. El pueblo venezolano ha decidido la libertad y no van a poder, metiendo preso a más gente, evitar lo inevitable, que no es otra cosa que la libertad de Venezuela. No puedo explicarte lo que estoy sintiendo. La verdad que tengo sentimientos que lo estoy sintiendo físicamente sobre esto porque uno se siente impotente, obviamente. La pregunta sobre Guanipa, ¿por qué es él tan importante para el régimen? Porque es un líder del estado con mayor población del país, que es el estado Zulia. Es el líder indiscutible de ese estado. Es un señor que ganó la gobernación del estado Zulia y cuando le pidieron que fuese sumiso y que se juramentara ante una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, no se juramentó y prefirió no ser el gobernador del estado Zulia, pero no defraudar a la población venezolana, porque es un aliado absoluto de María Corina Machado en todo este proceso que se ha llevado a cabo, y ellos preferirían que Juan Pablo Guanipa no pudiera hablar, no pudiera decir nada, tal y como lo tuvieron durante 8 meses, varios meses en la clandestinidad y 8 meses privado de libertad. Es importante porque es un líder nacional de Venezuela, la gente lo ha visto como una llave junto a la líder fundamental de todo esto, que es María Corina Machado, y es por eso que estos señores lo secuestran al instante de que él simplemente va a visitar a las puertas de las cárceles a los familiares de los presos y a pedir libertad y a decir que sí queremos una conciliación en Venezuela, pero con la verdad. Con la verdad por delante. El 28 de julio, que no se están respetando los derechos de las personas. Es decir, es un líder que salió de la cárcel y no lo lograron quebrar. Esa es la realidad. Un líder que sigue con sus pensamientos intactos y con sus valores intactos y además con su apoyo intacto a María Corina Machado. Juan Amalio, quería poner un sonido de María Corina Machado. Claro, esto fue antes de saberse que iba a tener esta detención domiciliaria. No estoy segura si ella hace referencia a eso, porque esto es antes de que yo lo supiera. Pero quiero escuchar de ella porque ella reacciona a esta detención y sus palabras importantes. Escucha. ¿Son liberaciones o qué es lo que son? Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido. No pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Increíble, fuertes las palabras de ella porque el mundo necesita saberlo. Y por eso es que pongo, quiero darle el micrófono, aunque sea a nuestro público, porque tal vez no habían escuchado lo que dijo María Corina Machado al respecto de esta detención. Tenía otro tema que quería hablar contigo. Fíjate, encontré un sonido, yo que me paso en las redes rastreando, es Juan Amalio. Encontré un sonido, pero ahora creo que busqué un poquito más y creo que esto es algo viejo, creo que es del año 2018, pero igual me interesa hablar de esto. En un momento Delcy renuncia al Partido Socialista de Venezuela. ¿Sabes a lo que me refiero? No recuerdo esto. Bueno, entonces vamos a escuchar estas palabras que yo pensaba que eran nuevas y dije, ¿cómo es esto? Vamos a escuchar. Va a estar en la tarjeta y vamos a poder, no existe doble militancia, quienes en algún momento tuvimos algún tipo de militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela o cualquier otro, hemos renunciado a nuestra militancia para incorporarnos plenamente al movimiento Somos Venezuela. Yo estoy desafiliada formalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿PNL dijo sobre alguna fecha posible para las elecciones? No, hablamos de Somos Venezuela, que es convocarnos a la paz. Sí, ya explícame algo sobre esto, ayúdame a entenderlo. Nosotros en 20 Venezuela, el movimiento que lidera
María Corina Machado, montamos toda una organización en todo el país que se llamaba Soy Venezuela. Y como ellos no se quedan con ninguna, ellos sacaron algo que se llamaba Somos Venezuela. Tratando de robarle la idea. Pero eso no llegó a nada, o sea, eso fue un cascarón vacío, eso no llegó a absolutamente nada y era algo absolutamente combinado dentro del régimen. O sea, pero por lo que tú puedas apreciar, esto es nuevo porque hay un periodista que le pregunta que si van a haber elecciones. Eso es viejo, eso es muy viejo. Eso es muy viejo. Eso es muy viejo, eso tiene por lo menos 8 o 9 años. Sí, claro, del año 18, que luego cuando me puse a investigar, pero bueno, igual quería preguntarte porque me pareció interesante que ella dice que abandona el Partido Socialista. Se desafilió, pero porque eso no llegó a nada, son las propias jugadas que inventa el régimen cubano para tratar de refrescar la imagen. Acuérdate que ellos se llamaban el Movimiento Quinta República, de ahí pasaron al Partido Socialista Unido de Venezuela y esto venía a ser otro intento de cambiar la imagen porque llevan 27 años en el poder. Sí, dañando, claro, arruinando, saqueando un país, convirtiendo a los venezolanos en una diáspora de más de 9.100.000 venezolanos en el mundo. O sea, ellos han arruinado Venezuela, han destruido Venezuela. Y bueno, a esta señora hoy, que es la cachorra del imperio, como ellos llamaban a las demás personas, le corresponde cumplir con las órdenes que la administración Trump le está dando para que desmonte esa organización criminal que hay en el poder y desmonte el estado mafioso que hay en Venezuela. Esperemos que empiece a cumplir más rápido y que no deje que las órdenes que le dé Estados Unidos puedan ser cambiadas por Diosdado Cabello. Aquí tengo un informe también no relacionado a estos temas, que me imagino que hay otras cosas que hablar y me gustaría abrirte a ti el campo para que propongas si hay otro tema que se me ha ido. Pero están alertando que el régimen de Maduro está raspando la olla, como dicen, del oro de las Amazonas en alianza con el Cártel de los Soles. ¿Qué sabes tú acerca de lo que están haciendo en estos momentos en la zona para aprovecharse del oro del país? Eso es absolutamente, han saqueado el oro de Venezuela. Fíjate que una vez que fue privado de libertad Nicolás Maduro, en Suiza se consiguieron a nombre de Nicolás Maduro 10.000 millones de dólares en oro. Igualmente, cuando fue detenido el barco Vela 1, que Rusia reclamaba que no podía ser detenido ese barco, y en combinación de los Estados Unidos con Inglaterra pudieron detener ese barco, ese carguero petrolero, y consiguieron a manera de doble fondo una cantidad importante de 125 toneladas de oro venezolano. ¿Eso cuándo fue? En ese barco. Eso hace aproximadamente 20 días. Okay. Después de la prisión de Nicolás Maduro, ese barco Vela 1 que tanto se habló, fue detenido y a manera de doble fondo habían 125 toneladas de oro. Ellos han saqueado Venezuela. Saqueado ellos el país. Han destruido al país, un país millonario, sí. El país con las mejores posibilidades de toda Latinoamérica y lo digo con mucho respeto, el país más rico de Latinoamérica, ellos lo saquearon y lo convirtieron en el país más pobre y miserable de toda América. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es un beneficio no solamente para los venezolanos, esto va a ser un beneficio para todas las Américas. Claro, José Amalio, quiero que sepas que en este espacio nunca tienes que ser humilde para hablar de Venezuela, nunca tienes que puedes decirlo, que el país más rico, aquí tienes una aliada y aquí hablas abierto, como si estuvieras con una hermana, porque eso lo soy para ustedes. Así que sí, el país más rico, y nos estamos dando cuenta del valor que tiene ese petróleo, no solamente para Venezuela y los venezolanos, sino para todos los enemigos, lo que financiaba para Cuba, lo que financiaba para Hezbollah, Hamas y todo eso que se ha hablado, y cosas que ni nos imaginamos, porque también financiaba el narcotráfico dentro de Latinoamérica. O sea que esto nos afectaba a todo. Ese oro, ese petróleo es oro, para el bien o para el mal, pero sigue siendo de gran valor. Y se está utilizando para el mal, claro, mientras la población venezolana pasa carestías inmensas, los hospitales no funcionan, no hay fuentes de trabajo, de empleo, la gente ha sido arruinada, las familias están absolutamente separadas en un país de 30 millones de habitantes, que 9.100.000 venezolanos estemos en el exterior. Es que una tercera parte del país tuvo que huir de esa desgracia en ese país que tiene el 25% de las reservas petroleras del mundo. No tiene sentido. Ese país, y la población es pobre y la población está arruinada mientras ellos roban. Mira, en Suiza, nada más en Suiza le descubrieron a Nicolás Maduro el equivalente a 10.000 millones de dólares en oro. Al Chapo Guzmán solo le pudieron descubrir en total a nivel mundial
4.000 millones de dólares. En una sola cuenta en Suiza, en oro, se le descubrió 10.000 millones de dólares. Increíble. Este es el cartel más criminal y más poderoso Descarado del mundo, que está siendo desmontado, gracias a Dios, a la administración de los Estados Unidos. Sí, muchos critican a Donald Trump por quererse apoderar del petróleo de Venezuela, pero por lo menos alguien está poniendo la cara, poniendo la responsabilidad y diciendo, bueno, aquí se va a seguir, sí, lo que yo digo, pero bueno, yo prefiero que lo haga Donald Trump, confío más que dejarlo en las manos de quienes ya lo tenían y obviamente estaban llevando al pueblo a una quiebra. Y es absolutamente falso que se está adueñando del petróleo venezolano. Pero lo están diciendo, lo critican por eso. Estados Unidos es el país que siempre le ha comprado a Venezuela y ha pagado puntual el petróleo. Más bien es una bendición para todos los venezolanos que Estados Unidos sea quien explote y pueda recibir el dinero para que Venezuela pueda avanzar con ese dinero, que va a ser un beneficio para el pueblo norteamericano, pero también para el pueblo venezolano. Lo ha dicho Donald Trump, nosotros queremos a los venezolanos con billetes en el bolsillo, con posibilidades económicas, porque es un país que tiene riquezas inmensas y un potencial inmenso hasta de turismo en Venezuela. Y pensar pero estos que señores nunca... en 27 años destruyeron un país, arruinaron a su población y quieren seguir pisoteando a los venezolanos y no lo van a lograr. Y por eso los venezolanos le damos gracias a Donald Trump, les guste o no a alguno, le damos gracias al presidente Trump que nos ha podido iniciar el proceso de liberación de un país tan importante para el hemisferio como es Venezuela, y un país que se va a convertir de ser el hub de la criminalidad de las Américas a ser el hub de la energía en toda América. En todo el hemisferio, en todo si el Dios continente quiere. americano. Entonces, mira, pensar que estos tipos todavía siguen allí, bueno, confiamos en lo que está haciendo la administración Trump, que es ordenarle a ellos mismos que se desmonten, que ellos mismos sean quienes desmonten esa mafia que lograron crear en 27 años en Venezuela y hacer tanto daño a todo un país y al hemisferio. Esto todo es delicado, incluso lo de Cuba es muy delicado. Claro, no es lo mismo. Venezuela, yo digo, tiene más oportunidad porque tiene la infraestructura, tiene todavía una generación que recuerda lo que es una democracia. En Cuba, obviamente, estamos hablando de 70 años. Escuché a alguien decir que lleva toda la vida de un ser humano para cambiar a una sociedad completamente, y eso es lo que ha sucedido en Cuba. Menos mal que en Venezuela todavía hay oportunidad de salvar la democracia y salvar una esperanza para un futuro digno para ese pueblo. Muchísimas gracias, José Amalio Graterol. Ha sido un placer tenerte. Sé que hemos hablado con mucha pasión. Me siento que las energías están por el cielo, pero me alegro. Gracias, Sandra, y siempre a tu orden. Por aquí estaremos y estoy seguro que después de la libertad de Venezuela, o antes, nadie sabe, pero vienen como piezas de dominó ahí también Cuba y Nicaragua. Si ahí con toda la buena vibra y toda la energía para que esto pase. Gracias, José Amalio. Gracias. Bueno, mi gente bella, ¿por dónde vamos, Julie? Tenemos, chichón, es que ya yo estoy adelantada, ya yo quiero regalar chichón, pero eso es a las 12:45, tengo que esperar una hora más. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este tema que tanto cariño le he tomado, el tema de Cuba.